Muy buenas noches, amados participantes, saludándole desde aquí, de la ciudad más fresca del sur, San Marcos de Colón. Saludar a todas las personas que están pendientes de nuestra programación online a través de la célula. Saludar a todas las personas que se van sumando, que están participando. Gracias por juntamente estar siendo edificados. Ya tenemos a nuestro tocayo hasta Argentina, Gustavo Gabriel, te saludamos juntamente con mi familia a Buenos Aires, Argentina. Gracias por siempre estar viendo y edificándonos mutuamente como cuerpo de Cristo. También queremos saludar a todas las personas que poco a poco se están sumando. Hola, amados, dice desde Buenos Aires, te saludo. Amén, amados, te saludamos desde Honduras. Francis Flores, creo que en Miami, Naples, Estados Unidos. Estamos ahí coordinando con Francis algunas cosas. Vamos a estar pendientes, Francis, de lo que estamos hablando, ¿se acuerda? Ya puede pasar por la casa, dígale a su familiar. Entonces, estamos dándole la más cordial bienvenida a todas las personas que están sumando y que están uniéndose. Tenemos esta noche siempre el seguimiento. Ya terminamos con lo que era la regeneración. Vimos 3 partes, regeneración 1, 2 y 3. Hoy vamos a ver una impartición que yo le animo que estemos desde principio a fin. Creo que el Espíritu Santo va a sanar, va a sacarnos de algunas ignorancias, de alguna tiniebla que por muchos años, por la falta de entendimiento, por la falta de sabiduría, por la falta de ejercitamiento en el cuerpo de Cristo, desconocemos muchas verdades que hoy vamos a ventilar con la asistencia del Espíritu Santo. El tema de la impartición de esta noche es percibiendo la vida de Dios en nuestro interior. Y la palabra percibir es una facultad que solamente el Espíritu nos puede dar, porque es saber distinguir, es saber identificar por medio del Espíritu Santo lo que nosotros portamos. Es el Espíritu Santo quien nos induce y nos enseña y nos da a conocer Dios por medio del Espíritu, lo que se nos fue concedido por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que iniciemos con una oración. Ahí donde esté, Padre, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre. Señor, como tu palabra en Juan dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, queremos, Señor, que estos torrenciales, estas corrientes de agua que fluyen desde nuestro interior, también nuestros amados participantes puedan fluir y haya ese fluir de esta agua viva, Señor, que no se estanca, que es viva y que es el Espíritu Santo que fluye desde nuestro interior portando vida, Señor, trayendo a nosotros dirección, encauzamiento, rumbo, GPS, dirección, para poder encauzarnos en la verdad. Queremos en esta hora, Señor, declarar sobre nuestros hermanos a lo largo y ancho donde ellos están presentes, la bendición en Cristo, Señor, que no es que la buscamos, ya fue concedida. Por eso Efesios 1:3 dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y hoy declaramos la bendición, Señor, en Argentina, la bendición en Estados Unidos, la bendición en Honduras de Cristo, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición desde los lugares celestiales. Y hoy queremos, Padre, que nuestros velos de ignorancia, de un entendimiento endurecido, vaya siendo corrido para poder entender y que se nos pueda revelar lo que se nos concedió por medio de Jesucristo. Somos una generación que vive y camina en obras cumplidas. No estamos esperando que vengan cosas. Ya Dios envió todo, envió a su Hijo, y al que tiene al Hijo tiene todo, y al que tiene al Hijo tiene la vida. Y hoy queremos, Señor, agradecerte porque nos diste a un Cristo resucitado. Tenemos a un Cristo resucitado en nuestro interior y nosotros somos esa generación de resurrección. Hablamos
tu benevolencia, hablamos, Señor, todo el plan maravilloso que tú destinaste para nuestra vida, para las naciones de la tierra, según la presciencia y según la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Queremos agradecerte, Señor, por la vida Zoe. Gracias por esa vida que viniste a impartir cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida y es una vida en abundancia. Y hoy queremos agradecerte, Señor, por esa gracia que transforma, por esa gracia que cambia nuestro interior, por esa gracia que puede traer a nuestro interior una metamorfosis, Señor. No queremos, Padre, ver la gracia solo en lo material, solo en lo que nos puede competir en este sistema. Queremos ver la gracia en lo que tú estás haciendo en nuestro interior. Estás haciendo, Padre, estás levantando, esculpiendo el carácter de Cristo en nuestra vida, en nuestro interior. Estás formando nada menos y nada más que a tu Hijo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y hoy hablamos, Señor, que esa gracia está trayendo en nuestro interior una verdadera transformación y una verdadera reforma, Señor, el cual agradecemos esta tarde. Gracias, Señor, por los que están participando. Bendecimos, Señor, y saludamos a Gabriela Ortiz Espinal. Gracias, mi amada, por estar siempre congregados en un mismo espíritu. Carol Vianey Flores y su esposo Byron hasta Comayagua. Gracias porque estamos congregados en Él y hemos aprendido en este tiempo a Cristo, de que nosotros estamos congregados a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar inicio, y mientras vayan agregándose los participantes, los vamos a ir saludando. Y si también usted tiene una petición ahí de oración, también es importante que nos haga conocer ahí en este medio para poder apoyarle y para poder compartir con ustedes mutuamente. Percibiendo la vida de Dios en nuestro interior, y el percibir de la vida es esa vida Zoe, que es la mejor vida que el Señor ha impartido y es la mejor clase de vida que Dios nos ha impartido por medio de Jesucristo en nuestra vida. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y antes nosotros creíamos que esa vida era la vida bios, la vida de sostenimiento y de mantenimiento, que la iglesia por mucho tiempo ha perdido fuerza, ha perdido tiempo, energía, por estar dedicándole demasiado tiempo a la vida física o a la vida bios. Y otra vida que hemos venido hablando, la vida suche o la vida psique, que es la parte almática, ¿verdad? En la que también la iglesia, hay una condición en ciertas congregaciones donde hay demasiado sentimentalismo, demasiado emocionalismo, y no estamos hablando de que no va a haber emoción ni sentimiento, pero necesitamos que el Espíritu gobierne esas áreas, porque esto nos puede llevar al desenfreno. Una emoción mal manejada y mal gobernada, ¿verdad? Si no le permitimos al Espíritu Santo, nos puede hacer caer en malas decisiones. Somos una iglesia que tenemos que salir de la emoción y el sentimentalismo y poder realmente abrazar esta vida Zoe. Y por eso el escritor a los romanos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa? Que la vida Zoe, quien la comanda, quien la gobierna y quien la dirige es el Espíritu Santo. Y esto es importante, que haya una iglesia abierta, dispuesta a prestarse al Espíritu Santo que portamos por dentro, porque tanto la muerte como la vida espiritual son cosas que podemos percibir interiormente. El Espíritu, dice Romanos, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu da testimonio si usted y yo estamos en vida, o el Espíritu también puede dar testimonio si nosotros estamos decayendo en esa vida y estamos oliendo un poquito más a mortandad que a esta vida, ¿verdad? Un olor fragante o un olor que hiede. Pero solo el Espíritu nos puede realmente dar a testimonio a nuestro espíritu de que sí podemos percibir de que estamos en vida o estamos decayendo de esa vida. Y también se menciona la paz.
Y esto denota algo que nosotros podemos percibir. Percibir la paz no tiene que ver con el ambiente exterior. ¿Por qué, mis amados? Porque desgraciadamente por la falta de entendimiento, por la falta de revelación, creímos que la paz no era un estado. Así como un matrimonio están en el estado casado, como también hay otras personas que están en un estado soltero o un estado viudo. La paz es un estado que la adquirimos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea, la paz no depende de tu condición económica, no depende de tu situación terrenal, no depende de una circunstancia ni de una adversidad. La paz es un estado, y sea que usted esté en bonanza o en escasez, la paz nunca se pierde. Y eso se nos enseñó por mucho tiempo. Este esposo, esta persona, este jefe, esta situación me está robando la paz. La paz no se puede robar por nada, ni la paz no se puede perder, porque la paz es un estado que se nos confirió y se nos concedió por medio de Cristo en la cruz. Entonces, no tiene nada que ver con el ambiente exterior, sino con una condición interior. Si yo tengo una condición interior donde el Espíritu Santo está gobernando esta condición, entonces yo voy a estar claro que la paz no tiene que ver con lo exterior, no tiene que ver con la adversidad, no tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con la oposición. De manera que si lo queremos aplicar esta noche, el COVID no te tiene que robar la paz. Las situaciones en las naciones, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se amotinan la gente? La violencia, la delincuencia, los problemas económicos, la parte social, o sea, la parte familiar, la parte de salud, en este caso esta pandemia. No puede robarse la paz, porque la paz no depende de algo externo. La paz es una condición interna, que todo depende de la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, que no es una comunión en la cual el hombre solamente colabora, es una comunión que es completamente inherente al Espíritu Santo. De manera que usted puede estar en su trabajo y usted tiene comunión porque el Espíritu está dentro. Usted está friendo y está cocinando, está haciendo labores en la casa doméstica, y usted la comunión la tiene porque es una comunión permanente, porque portamos a su espíritu por dentro. El espíritu ya no está gravitando, el espíritu no está derramándose en nosotros, el espíritu está dentro de nosotros. Y 1 Corintios 3:16 lo hemos venido diciendo. ¿Acaso ustedes ignoran que el Espíritu Santo son templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, usted y yo no podemos darnos el lujo de decir: estoy perdiendo la paz con estas noticias que estamos escuchando de esta pandemia. La paz es una condición interna, y esto no lo logramos por nuestros propios méritos, sino que fue, ¿verdad?, concedida por medio de Cristo Jesús. Revise Efesios 2, solo apúntelo. Efesios 2 dice: y Cristo haciendo la paz. O sea, la paz se originó en la cruz y la paz fue impartida en cada uno de nosotros. Entonces, no depende de una condición exterior. Pero por otra parte, el ocuparse o poner la mente en las cosas de la carne es muerte. ¿Qué significa sentir la muerte? Y es bien importante esta noche que podamos, si usted puede ir haciendo anotaciones, es bien importante. ¿Qué significa sentir la muerte? Sentir, ¿verdad?, debilidad, sentir un vacío, sentir de opresión, sentir oscuridad, sentir dolor. ¿Qué significa sentir la muerte? También es una debilidad, porque la debilidad debilita a los hombres y mueren vacío, ¿verdad? ¿Qué significa estar vacío? Vacío a los hombres y acaba con todos, ¿verdad? O sea, es importante que nosotros vayamos viendo la condición de ir percibiendo la vida de Dios en nuestro interior, porque el Espíritu Santo da testimonio si usted vive en esa vida o si usted está en muerte, si está en un estado precario, ¿verdad? Que luego mi esposa les va a ir compartiendo acerca de la sensibilidad y acerca de cómo se pierde esa sensibilidad, de manera que la conciencia queda cauterizada. El Espíritu da testimonio, pero eso no nos quiere decir que nosotros vamos a caer en una condición de condenación, no,
Solo estamos hablando qué significa sentir la muerte. Nos sentimos débiles, nos sentimos vacíos, nos sentimos en opresión, en oscuridad y en dolor. Entonces, la debilidad debilita a los hombres, ¿verdad? El vacío vacía a los hombres y acaba con todos. La opresión deprime a los hombres y la opresión también desalienta. Y estos son tiempos, mis amados, que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con la realidad en la que nosotros nos movemos en este tiempo, ¿verdad? La gente dice, me siento vacía, me siento opresiva, o sea, usted se acuesta bien, pero amanece mal, hay una opresión, el sistema oprime, ¿verdad? Hay densidad de tinieblas, hay densidad de oscuridad, pero lógico, los hijos de Dios resplandecen en medio de esas tinieblas, pero estamos hablando qué significa muerte. Hay dolor, hay debilidad. ¿Qué hace la oscuridad? Ensombrece, ¿verdad? Y también profundiza tinieblas en la persona. ¿Qué es el dolor? Causa sufrimiento al hombre. Efesios 4, 17, 21 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué tenemos que poner nosotros atención en este tiempo, mis amados? A que nuestro entendimiento vaya siendo reformado por medio del Espíritu Santo. Que vayamos nosotros permitiendo que el Espíritu nos vaya reformando. Por eso dice que seamos renovados el espíritu de nuestra mente. La sensación de vida es todo lo contrario a lo que vimos anteriormente. El vacío, la debilidad, la opresión, la oscuridad, el dolor. ¿Qué significa la sensación de vida? Nos hace sentir fuertes y satisfechos. Qué lindo cuando usted, ¿verdad? Aunque usted tenga diferentes situaciones adversas en su casa, aunque usted esté pasando un problema económico, un problema de salud, un problema familiar, pero cuando el Espíritu te da un testimonio de que tú portas una vida, tú te sientes una persona fuerte, una persona satisfecha, porque sabes que tú eres débil, pero que en medio de esa debilidad Dios se perfecciona por medio de su poder en tu debilidad. Por eso decía Pablo, diga el débil, fuerte soy. Y es importante que esta noche usted ahí en casa se ejercite y diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Porque Pablo en cierta ocasión dijo, llamen las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Y llamamos esta noche la salud a tu vida. Llamamos esta noche la provisión espiritual. Llamamos esta noche en tu casa la provisión material. Llamamos esta noche a tu casa y a tus hijos la sanidad, la libertad de que el Espíritu nos ha hecho completamente libres. Cancelo todo espíritu de opresión que quiere traer confusión a tu vida, a tu casa, a tus hijos. Hablamos liberación, la libertad de tu espíritu, la libertad, el pan de los hijos. Que comamos esta noche el pan de la liberación que es Cristo, la Pascua. Que esta noche podamos nosotros entender que fuimos libres por medio de Cristo en la cruz y por medio del Espíritu Santo, porque ya nosotros no podemos volver atrás para volver a estar en espíritu de esclavitud. Hablamos esa libertad esta noche en tu casa, en tu economía, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. Cancelamos por la palabra apostólica y profética toda influencia opresiva en tu casa, en tu vida, en tus hijos, en la nación de Honduras, en Estados Unidos, en Argentina, en todas las naciones de la tierra. Para eso Cristo fue ungido por el Espíritu y la iglesia como cuerpo también, para abrir las cárceles de los oprimidos, para abrir las cárceles de los que están cautivos, y por el Evangelio declaramos libre a las naciones de toda opresión satánica y diabólica. Declaramos que el príncipe de las tinieblas está siendo sometido, fue sometido bajo la autoridad de nuestro Cristo, porque despojó todo principado y toda potestad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa es la victoria que nosotros tenemos por medio de Cristo. Por eso somos más que vencedores por medio de Él. ¿Qué hay otra sensación de vida? Nos hace sentir vivos, resplandecientes y a gusto. Qué lindo cuando usted percibe que hay una vitalidad, hay vigor, hay fortaleza. Aquel hombre llamado Caleb dice que a sus 86 años conquistó la tierra de Hebrón.
porque había un vigor de Dios. Declaramos vigor en tu vida, declaramos vigor en tus huesos, vigor por el evangelio, vigor en tu casa. Personas que han querido tirar la toalla, que se han sentido que están desanimados por X situación, por X circunstancia. Hablamos e impartimos el vigor, la vitalidad de la vida Zoe en tu interior. Hablamos vida Zoe hasta allá en Argentina. Amado Gabriel, Gustavo Gabriel, amado Darwin en el banquito. Hablamos vida Zoe, hablamos vigor en tu vida, varón, en tu familia. Josué Mendoza en Naples, Estados Unidos, también hablamos vigor a tu vida. Vamos, sigue adelante, mi amado, no desmaye. Sigue adelante. Hablamos vigor esta noche sobre ti, Margot, sobre doña Betty en Comalí. Hablo vigor a la vida de mi hermana Betty. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, esta noche. También la sensación de vida nos da la sensación de paz, bienestar, descanso, tranquilidad y comodidad. Así que estos son prácticamente el percibir la vida Zoe, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo que nos esté dando testimonio si nosotros estamos ahí en esta vida Zoe, si estamos ahí en ese sentir. Ahora Ramón Bonilla, creo que es mi colega en Colón, diputado en el Congreso Nacional. Impartimos vigor a tu vida, impartimos vigor a la familia del compañero que acaba de morir por COVID, a este diputado apellido Paz, Francisco Paz. Hablamos vigor en el Congreso, sabiduría, Ramón, para poder tomar buenas decisiones en esta nación que estamos sucumbidos por la corrupción. Oro para que diputados puedan ser alumbrados por medio del entendimiento del Espíritu. Hablamos entendimiento, Ramón, a tu vida. Hablamos entendimiento, sabiduría, para que puedas legislar con la sabiduría del cielo en ese curul, en ese Congreso Nacional. Declaramos en el nombre de Jesús toda la sabiduría sobre tu vida, Ramón Bonilla, hasta Colón, donde te encuentres, en Tocoa. Declaramos bendición en tu casa. Gracias, Señor, esta noche. Así es. Buenas noches. Pues continuamos, ¿verdad?, con nuestra enseñanza, con el percibir de la vida de Dios en nuestro interior. Realmente esta es la vida Zoe, la vida que trae vida a nuestros cuerpos, a nuestro espíritu. Es lo que nos sustenta, pues. Así que espero yo que por revelación del Espíritu Santo, todos aquellos que estamos escuchando, podamos cada día ir más asimilando todas estas cosas y poder vivir, en realidad manifestando esa vida Zoe. Y no está de más todo eso que nosotros estamos hablando, utilizando la palabra miércoles a miércoles. ¿Para qué? Para que usted pueda ser edificado día con día y su espíritu pueda estar siendo alimentado para poder crecer y fortalecerse en estos tiempos que quizás no son tiempos tan buenos, pero si estamos fortalecidos en el Espíritu de Dios, en esa vida Zoe, vamos a poder soportar cualquier situación. Así que entonces vamos a estar hablando. Dios espera que obedezcamos el sentir interior de la vida Zoe. Eso es lo que espera Dios, que nosotros estemos obedeciendo ese sentir. Los mundanos han renunciado a toda sensibilidad. ¿Quiénes son los mundanos? Pues aquellos que no han conocido del Señor y, como dice aquí, han perdido la sensibilidad. Personas insensibles. Y dice Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice que después de que perdieron toda la sensibilidad, empezaron, se entregaron a hacer cuantas cosas. Es por eso que muchos matan, que tanto violan, que hacen tantas cosas que nosotros a veces nos asustamos de ver la maldad de esto, ¿verdad? Y es lo que Efesios dice. Se entregaron totalmente a todas esas cosas. El nivel de corrupción que hay en Honduras. Así es, el nivel de corrupción, todas esas cosas, ¿verdad? Tiene que ver también con esto. Se han entregado a hacer con avidez todas estas clases de cosas, ¿verdad? De
de corrupciones, de robo, de perversión, de cosas ilegales, cuántas situaciones injustas, ¿verdad? Asesinatos, que nosotros en estos tiempos nos quedamos sorprendidos de ver hasta dónde ha llegado la maldad del hombre. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Amén. Entonces, eso es lo que en realidad el Señor quiere, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tengamos esa vida sobria, justa y piadosamente. La gracia, entonces, es la que nos enseña a renunciar de toda esta impiedad y a los deseos humanos. Es la gracia. Y también nos enseña a vivir en este siglo, ión, ¿verdad? Sistema o cosmos contrario a Dios. La gracia también es una obra gloriosa de su gracia. Todo esto es una obra gloriosa de su gracia. Entonces Dios ha hecho todas estas cosas para que nosotros podamos vivir sobria, justo y piadoso, como gente piadosa. Hay dos sentimientos internos en el hombre. Uno que procede de la vida humana y otro sentimiento que procede de la vida divina. ¿Cuáles son esos dos sentimientos? De nuevo, el que procede de la vida humana y el que procede de la vida divina. Todo el que peca deliberadamente ha dejado a un lado sus sentimientos interiores. Todo aquel que peca, todo esto que hemos estado leyendo aquí, ha dejado, dice, a un lado sus sentimientos interiores. ¿Por qué? Porque ya no hay sensibilidad. Cuanto más peca, más debe desatender o desobedecer a su conciencia interna. Por eso cometen toda clase de impurezas. Primera de Pedro dice 3, 19 al 21, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, nos quita, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. En aquellos entonces que han nacido de nuevo, los sentimientos internos contra el pecado son mucho más fuertes que los sentimientos de los mundanos. Entonces, en aquellas personas que han nacido de nuevo, dice que los sentimientos internos contra el pecado, claro, son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo redarguyendo para que estas cosas no se hagan, para que estas cosas no puedan llevarse a hechos. Esto implica que si nosotros, como hijos de Dios, pecamos deliberadamente, hemos desobedecido a nuestros sentimientos internos más enérgicamente que como lo desobedecieron los mundanos cuando pecan. Amén. Saludo a Javier Fonseca hasta La Paz. Gracias, Javier, por estar en sintonía con nosotros. Bendecimos su casa, sus negocios, su proyecto. Y parece que doña Lidia estuvo de cumpleaños esta semana, también queremos felicitarla. La profe Titina, le saludamos a donde está. Gracias por estar siempre en sintonía y sintonizándonos. Saludamos a Neri hasta La Botija. Qué honor, qué privilegio, Neri. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Saludos a su mami, Cari. Gracias por las atenciones finas que nos dieron la semana pasada. Y vamos a estar por allá, si Dios lo permite.
Vamos entonces con el origen del percibir de la vida Zoe, ¿dónde se origina el percibir la vida Zoe? El percibir la vida Zoe es producido por aquello que hemos obtenido, lo que hemos venido hablando la semana anterior, mediante la regeneración. ¿Quién hace la regeneración? El Espíritu Santo. Yo les he estado hablando y he estado buscando hacer una ilustración para que usted pueda entender un poquito más. Cuando usted se corta el pelo y se corta las uñas, usted lo que ve en su cuerpo es la regeneración de tejido. Por eso le vuelve a crecer la uña, le vuelve a crecer el pelo, y cuando usted se corta también la piel, le vuelve a crecer lo que se dañó. Y eso es en lo natural, y eso es en el cuerpo. El cuerpo responde a un acto de regeneración, o sea, a una acción de regeneración. Y cuando hablamos de regeneración aquí, es el Espíritu Santo el que regenera nuestra vida, ¿verdad? Y es en lo interno. Entonces, ¿qué produce? ¿Cuál es el origen del percibir la vida Zoe? Mediante la regeneración. Número uno, la vida de Dios. O sea, usted y yo tenemos una vida que ya no es la vida física, sino un intercambio de vida, que fue la vida que Dios nos dio a través de Jesucristo. También tenemos la ley de vida, que no es la ley de la ceremonia de Moisés, ni la ley del antiguo pacto, es la ley de vida del Espíritu, que produce en nosotros vida. Es esa ley que nos, como dice el nuevo pacto en Hebreos capítulo 8, que ahora Dios va a escribir sus mandamientos, sus ordenanzas en las tablas de nuestro corazón por medio de la ley de vida del Espíritu. Otro percibir que produce la vida Zoe por medio de la regeneración es el Espíritu Santo. Ya les dije, Cristo, Dios. Todo esto nos infunde un fuerte sentimiento interior. O sea, lo que va haciendo la vida Zoe es que en cada uno de nosotros podamos tener el testimonio en nuestro interior de quiénes somos en Dios, a qué hemos sido llamados a participar, ¿verdad? Y sobre todo, cómo estamos en el Señor internamente. Por eso dice aquí, todo esto nos infunde un fuerte sentimiento interior. La ley de vida nos da fuertes impresiones cuando la desobedecemos. ¿Sí? O sea, cuando usted cae en desobediencia, cualquiera que sea, cualquier situación de desobediencia en su interior, el Espíritu Santo lo va a reprender internamente, no lo va a condenar, ¿verdad? Porque todos desobedecemos de una o cierta manera. Pero hay un ejemplo, cuando un cuerpo sano se enferma, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Tiene síntomas muy fuertes, entonces usted comienza a hacer un diagnóstico de sintomatología. Y lo otro interesante es que cuando el cuerpo se enferma, tiene un sistema inmunológico, que es el que defiende cuando entra un agente extraño a su cuerpo. Por ejemplo, cuando usted le da fiebre, el sistema inmunológico se activa porque identifica innatamente que en su cuerpo o en el cuerpo entró un patógeno, una bacteria, entró un virus, etcétera, etcétera. Lo mismo es en el espíritu, ¿verdad? En el cuerpo debiéramos nosotros diagnosticar porque somos cuerpo. Aquí no se refiere de iglesia católica, iglesia evangélica, no luterana, bautista, nazarena, etcétera, etcétera. Todos somos un cuerpo, porque la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Entonces, cuando en el cuerpo se enferma, ¿verdad? Debemos de entender que todos tenemos que participar en esa situación difícil que el cuerpo está pasando, porque ahora somos cuerpo, tenemos una visión corporativa. Ya aquí ya no es algo individual, sino que ya es cuerpo, porque la cabeza es Cristo. Entonces, las funciones del percibir de la vida Zoe nos hace saber continuamente dónde estamos viviendo. Cuando la vida Zoe nos gobierna y el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos va a decir: estás viviendo, Gustavo, en la vida natural. No puedes dejarte guiar por lo que estás viendo. No puedes dejarte guiar por la realidad que estás viviendo. Estás viviendo muy naturalmente, muy terrenalmente. Entonces tienes que cambiar esa vida natural para que puedas vivir en la vida espiritual. ¿Cuál es la vida espiritual? Vivir una realidad diferente a la realidad que estamos viviendo, porque no podemos nosotros aceptar que la realidad que estamos viviendo es la que nos va a gobernar de por vida. La opresión,
la situación económica que estamos viviendo, la situación de pandemia que estamos viviendo, el aspecto social, el aspecto familiar, todo lo que está ocurriendo en la nación. Esa es una realidad y no es que nos vamos a meter en una burbuja, pero esa no es tu realidad es espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Que aunque estemos pasando esta circunstancia, esta adversidad, nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos las funciones del percibir la vida Zoe en nuestro interior, entonces Él nos va a indicar si estamos viviendo naturalmente o estamos viviendo espiritualmente. Si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el espíritu, pero es esa voz del espíritu que portamos adentro que nos va a enrumbar, nos va a sacar del error, nos va a sacar de la mentira y nos va a alinear a su voluntad y nos va a alinear a su verdad. Por eso es importante que nosotros vayamos ir entendiendo esto que estamos hablando acerca de la vida Zoe. La comunión de vida Zoe. Vamos a aspecto número 4. La comunión de vida Zoe. Primera de Juan 1, 2 al 3 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces nuestra comunión es verdaderamente, dice la palabra, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Igualmente, cuando está la vida Zoe en nuestras vidas, entonces también aprendemos a convivir con otras personas y a tener comunión también con otras personas, con las personas pues cuando nos congregamos con el cuerpo de Cristo. Cuando la vida Zoe entra en nosotros, nos capacita para tener comunión de vida. Tener al Espíritu Santo es tener la vida de Dios. Por eso a la comunión de vida se le llama también comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo es el que nos hace experimentar la vida de Dios. Solamente el Espíritu Santo es el que nos puede hacer experimentar en realidad esa vida de Dios, esa vida divina. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. La comunión de vida consiste en experimentar el fluir de Dios, y este es como la corriente eléctrica, que si deja de fluir, se apaga el foco, ¿verdad? O la luz. Entonces, esa comunión de vida es la que nos sostiene. Y si nosotros, como la energía, muy claro este ejemplo, ¿verdad? Y si eso deja de fluir, si la vida de Dios deja de fluir en nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a morir espiritualmente. Cuando cortas el fluir de la vida Zoe, entonces eres reducido a nada. Somos nada, ¿verdad? Cuando no hay en realidad esa vida de Dios en nuestras vidas, ¿qué pasa? Somos nada. Concluimos entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el sentir de la vida Zoe nos examina y también nos prueba. Recuerden, nos está examinando y también nos estará probando. La comunión de la vida Zoe nos suministra todo lo que está en la vida de Dios. Esto es claro, ¿verdad? La vida Zoe, ¿verdad?, es la que nos va a suministrar todo lo que está en la vida de Dios, que es lo que necesitamos. El Espíritu. Entonces es bien importante, mis amados, aclarar un poco con relación a la comunión de vida.
Porque cuando el Espíritu ya está dentro de nosotros y se nos revela que el Espíritu lo portamos por dentro, porque no es una acción ni una colaboración humana que usted tiene que hacer, ni es un mérito propio que tiene que hacer, sino que el Espíritu fue impartido a cada uno de nosotros, solo hay que creerlo, tiene que revelarse en nuestra vida. Y esa comunión de vida es el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a experimentar el fluir de Dios, y es como la corriente eléctrica que si deja de fluir se apaga, no quiere decir que el Espíritu Dios lo quita y después lo vuelve a meter. No, eso no tiene nada que ver con lo que se nos enseñó de lo del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Cuando David tenía miedo que no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios no quita el Espíritu Santo de nosotros. Solo es que está aclarando que cuando no se nos revela que el Espíritu, la comunión de vida que portamos por dentro, nosotros la portamos, es como que nosotros estuviéramos muertos, pero no quiere decir que es que Dios te da el Espíritu y te lo quita, no. Él te lo dio de una vez y para siempre y solo tenemos que permitir que Él fluya, como eso que Juan dice, que el Espíritu fluya como esas corrientes de agua viva, ¿verdad? Que van fluyendo, que no se van parando ni se van estancando. Significa entonces que si a nosotros Él nos revela que portamos este fluir del Espíritu, mis amados, usted podrá pasar circunstancias difíciles, usted podrá pasar situaciones adversas, usted podrá pasar opresión, pero usted no va a caer en un desánimo ni en querer abandonar aquello, el barco, porque a usted se le va a revelar que usted porta una vida, que usted porta una comunión de vida, que es nada menos y nada más que el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que necesitamos, orar para que usted se le revele y a mí que portamos el Espíritu por dentro. Verá que usted y yo somos templo y morada de su presencia y que usted no puede decir, pero yo soy un indigno, Tavo. Usted no se imagina, es que no es por lo que usted es por lo que Dios hizo y es por lo que Dios ha hecho en derramar su Espíritu. Y lo venía diciendo Joel, sobre toda carne, sobre mis hijos, sobre mis hijas, mis siervos y mis siervas. Eso lo venía profetizando desde el antiguo pacto el profeta Joel, ¿verdad? Pero ya en el nuevo pacto el Espíritu fue impartido en cada uno de nosotros. Queremos saludar a Hugo Enrique Mendoza. Gracias, Hugo, amigo del banquito. Te bendecimos, varón, tu familia, y que podamos estar creciendo. Vamos entonces a verlo, aspecto número 5, donde habla cómo discernir nuestro propio espíritu y el sentir interior. ¿Cómo discierno mi propio espíritu y el sentir interior? Toda experiencia con la vida Zoe de Dios se lleva a cabo en el espíritu recreado del hombre. O sea, cuando a nosotros se nos revela que portamos el Espíritu Santo en nuestra vida Zoe, en la vida interna, entonces yo voy a entender, ¿verdad?, que yo porto al Espíritu y que ese Espíritu es el que testifica a mi espíritu, ¿verdad?, que yo estoy teniendo una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces la clave es saber cómo discernir nuestro propio espíritu, ¿verdad? Cuando es una emoción, cuando es algo que dicta nuestro propio corazón, cuando es algo que sale de nuestro propio sentimiento. Eso Dios nos va capacitando y nos va ejercitando para diferenciar cuando es la voz de mi propio espíritu y cuando es la voz del Espíritu Santo, porque no se le olvide que usted porta un espíritu con E minúscula y Dios tiene al Espíritu Santo que es el que nos impartió. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cuál es nuestra comunión? A través de esa comunión de vida del Espíritu con E mayúscula al Espíritu con E minúscula que tenemos acá. Entonces es muy importante que usted y yo vayamos asimilando estas cosas. Pero ahora bien, percibir el cuerpo es muy fácil porque lo podemos ver y tocar. Entonces podemos ver el cuerpo, podemos tocarlo, podemos verlo. Y discernir el alma también es fácil porque el alma es abstracta y podemos percibirla a través de emociones y a través de pensamientos o a través de sentimientos, ¿verdad? Y diferenciar o percibir el espíritu es lo difícil y entenderlo porque está más allá de lo físico y de lo almático. Ya es un nivel en el cual necesitamos nosotros ejercitarnos y empezar a crecer en ese ser interior para poder ir discerniendo cuando el Espíritu Santo nos está hablando o cuando nuestro espíritu o nuestra alma o nuestro cuerpo también nos está queriendo hacer que tomemos malas decisiones.
Pero el espíritu es difícil de percibir y entender porque está más allá de lo físico y lo almático. ¿Cómo podemos tocar el espíritu? Romanos capítulo 8, les recomiendo que lea Romanos 8. Mire, es tremendo. Empieza diciendo que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Después habla del ocuparse de la carne, el ocuparse del espíritu. Habla de que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, es bien importante que nosotros podamos leer capítulo 8 de Romanos porque eso es clave. ¿Cómo podemos tocar el espíritu? El apóstol Pablo emplea 4 claves para discernir el espíritu humano: la vida, la ley de vida, la paz y la conciencia. Son 4 aspectos. La vida, que no es la vida bios, que no es la vida de mantenimiento, que le vamos a dar comida a este cuerpo, que le damos de qué vamos a vestir y con qué vamos a comer. Eso es la vida de mantenimiento, la vida bios. Pero estamos hablando de la vida zoe. Entonces hay 4 aspectos para discernir el espíritu humano: la vida, que es la vida zoe; la ley de vida, que no es la ley de Moisés, sino la vida del espíritu, que la vimos en Romanos 8, y la paz, que ya también les dije, es una condición que no se pierde. Usted no puede decir: este hombre me quita la paz, qué cipote, cómo me roba la paz. La paz es una condición y un estado conferido por medio de Cristo en la cruz del Calvario, y que usted y yo lo tenemos como una condición interna, que no depende de lo externo, no depende de mi condición económica, no depende del COVID, no depende de la situación que estamos viviendo como nación. La paz es un estado y es una condición interna. Y lo otro es la conciencia, que la conciencia es parte del espíritu, ¿verdad? Que tenemos que nosotros profundizar en esto. Quiero saludar a mi hermana Lesbia, que se acaba de agregar, creo. Saludos a su esposo Martín Lesbia, a sus nenes, bendecidos. Bendecimos su casa, su negocio, su trabajo, Martín. Declaramos que usted es luz ahí. Y Alan Aguilar, que también se acaba de conectar, nuestro vecino, ¿verdad? Nuestro barbero personal. Gracias, Alan, por ser muy gentil con nosotros. Y decíamos que el apóstol Pablo emplea 4 claves para discernir el espíritu humano: la vida, zoe, la ley de vida, que es el espíritu, la paz y la conciencia. Y vamos a considerar cada una de estas claves. La vida, Romanos 8:2 y Romanos 8:6. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, la ley del espíritu de vida, que esto es parte y producto del nuevo pacto. Por eso la iglesia no puede seguir operando en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto lo que operaba era la ley de Moisés. Y allá usted quebraba un mandamiento, usted moría apedreado. En esta gracia, usted y yo tenemos que tener claro que ya no nos gobierna la ley mosaica, sino la ley de vida del espíritu, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu ahí también es vida y es paz. El espíritu tiene directa relación con la vida. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? El espíritu el espíritu del hombre humano tiene relación directa con la vida. ¿Cuál vida? Con la vida zoe. Por eso es importante el ocuparnos de las cosas del espíritu, porque produce vida y produce paz. El espíritu humano recreado es la fuente y origen de la vida. O sea, el espíritu humano recreado es el regenerado, el que lo ha regenerado el Evangelio, el que lo ha regenerado Cristo, el que lo ha regenerado el Espíritu, el nuevo nacimiento, el cual nosotros tenemos que apelar como iglesia a nacer de nuevo, a nacer del agua, a nacer del Espíritu, ¿verdad? También dice aquí Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, que podemos conocer el Espíritu por medio y a través de la vida zoe. Aunque resulta difícil conocer el Espíritu, es relativamente fácil comprender la manifestación diaria de la vida. Tenemos que aprender a ser gente que las cosas domésticas que suceden a nuestro alrededor no nos estén oprimiendo ni nos estén preocupando. ¿Saben ustedes que uno de los problemas de las naciones no son las enfermedades que antes causaban conmoción, como el SIDA y otras, la lepra? Una de las enfermedades del siglo es la depresión, es el estrés. Cuando usted se preocupa, cuando usted se afana, cuando usted cae en un activismo, no dedica tiempo para Dios,
no entra a disfrutar esa comunión de vida. Caemos en afán, caemos en preocupación. Hay gente que le da derrame por eso. Hay gente que cae con situaciones neurálgicas tremendas porque estamos demasiado domésticos con los asuntos diarios de la vida. Y no es que usted va a ignorar, ¿verdad? Porque tampoco es que va a dejar de trabajar. Pero estamos hablando de que no le pongamos mucha importancia a los afanes de la vida, que no le demos mucha importancia a todo lo que ocurre en este sistema. Entonces no podemos explicar la vida, pero podemos ver su manifestación. Es imposible explicar la causa, pero es fácil ver su efecto. El otro inciso que mirábamos, el otro que vamos a ver es la ley, Romanos 8:2, la ley de vida del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando usted se le revela la ley de vida del Espíritu, es importante, mi amado, que entendamos que nosotros, esta ley de vida del Espíritu en Cristo me libró de la ley, del pecado y de la muerte, de manera que el pecado ya no debe estar gobernando sobre su vida. Saludos, Henry Centeno, hasta Estados Unidos, gracias. Desde Nueva Jersey, te bendecimos, varón, bendecimos a tu mami aquí en San Francisco, a doña Elda, y a toda tu familia. Abrazos a la distancia. Entonces estamos hablando ahí que el espíritu humano, la vida y la ley de vida son inseparables. No puedo desligar el espíritu con E minúscula del hombre, con la vida Zoe y con la ley de vida del espíritu. Esto es inseparable, porque el espíritu es el que nos alimenta, el espíritu es el que nos energiza, nos vitaliza, el Espíritu Santo y la ley de vida del espíritu y esa vida que portamos, ¿verdad? Eso nos ayuda a poder nosotros entender que son inseparables. El espíritu humano es el depósito o la fuente, la vida Zoe de Dios es el contenido. Por eso es importante, usted que esté escuchando, usted que es una persona que se siente, cuando usted dice yo no puedo entrar a esa congregación porque se raja el edificio, mire, usted no se sienta como la persona más indigna, porque la persona que se siente más indigna, más vil, más débil, es la que Dios ha escogido para avergonzar a los necios y para avergonzar a los sabios. O sea, lo más necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces yo siempre he creído que Dios puede levantar a un alcohólico, Dios puede levantar a una prostituta, a un homosexual, Dios puede levantar a un violador, a un asesino. O sea, Dios puede cambiar, hacer una transformación interna. El problema es que a nosotros la religiosidad y el legalismo nos hacen señalar y eliminar a la gente. Nosotros no podemos eliminar a la gente. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre que consentía la muerte de la iglesia en el tiempo de Jesucristo. ¿Y quién resultó el apóstol Pablo? Siendo uno de los mejores apóstoles, con una visión que ninguno de los 12 que estuvieron con Cristo recibieron esa revelación que Pablo recibió. Entonces, es bien importante que nosotros no nos sentamos eliminados. Por mucho que usted haya hecho mal, por mucho que usted haya caído en una situación de vergüenza, el Espíritu Santo, Dios a usted lo puede levantar, lo puede escoger, y esa es la gracia que nosotros hemos entendido. Entonces, la ley de vida es la manifestación, la acción y función de esta vida, y es bien importante que veamos un bombillo eléctrico, es el espíritu, por ejemplo, recreado en el hombre. La electricidad es la vida de Dios, y la luz es la ley de vida o manifestación de Dios en nosotros. Eso es inseparable, no lo podemos separar. Entonces, vamos a ver el otro inciso que es la paz. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Cuando nos ocupamos de las cosas del espíritu, lo que produce en nosotros es una vida Zoe, es una vida espiritual que usted y yo vamos creciendo y vamos cada vez más sintiéndonos hambrientos y sedientos de esta vida. Y vivir en esta paz. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. La paz es el fruto del espíritu. Por eso es importante, ¿verdad? Que sepamos que la paz es un fruto que llevamos por dentro y que tenemos que producirlo porque el espíritu está dentro. Entonces, si el espíritu está dentro, usted debe producir paz, usted debe producir fe, debe producir bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, que son los frutos del espíritu. La vida es la causa y la paz es el efecto. Y el último aquí es la conciencia. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La vida mencionada aquí es la vida de Dios y vale decir la más alta clase de vida. Por eso la conciencia es la más alta y rica
porque procede de esa vida divina. Yo quiero hacer un paréntesis en relación a esta conciencia. Mis amados, la conciencia que ahora usted y yo portamos después de la cruz es una conciencia que Cristo la limpió, la purificó, la santificó por medio de su sangre. Cosa contraria que el pueblo antes de la cruz, antes de que Cristo muriera, no podían la conciencia ser limpia, no podía ser purificada, no podía ser santificada, porque la sangre que se expiaba en el lugar santísimo era sangre de machos cabríos. Pero cuando Cristo muere y cuando Cristo está presente, tu conciencia está limpia, está purificada, está santificada de obras muertas para servir al Dios vivo. De manera que esta noche las personas que están participando, hablamos que esta palabra se revela a su vida. Su conciencia no tiene que estarle condenando, su conciencia no tiene que estarle señalando, no tiene que estarse autoeliminando, no tiene que caer en frustración ni en decepción, porque esa conciencia fue limpia de una vez y para siempre por medio de la sangre de Cristo, de manera que nuestra conciencia, el origen, la fuente principal es divina. La conciencia después de la generación, después de la cruz, o sea, después de que Cristo muere. Entonces, esta vida dentro de nosotros nos llena de sensibilidad espiritual para percibir las cosas del Espíritu. Por eso hablo esta noche de sensibilidad. Mis amados, no podemos nosotros vivir y seguir viviendo insensible. Estamos viendo cuántas situaciones en el mundo. Tenemos que sensibilizar nuestro corazón para con Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Dejémoslo que se vuelva sensible para que la voz del Espíritu pueda guiarnos, dirigirnos hasta alcanzar todo su propósito. La paz de Dios es una paz interna, ¿verdad? Y ya lo hemos venido diciendo, que es una paz interna. No es posible tener paz interior y no sentirla. La paz es un asunto de la conciencia, o sea, la paz es una condición interna, mis amados. Sí, ya para ir concluyendo, el Espíritu de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios se movía de una forma diferente en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios caía sobre los hombres, los cuales recibían el poder de Dios por fuera, externamente. No entraba en el hombre como vida interior. Por eso solo era espíritu de poder. En el Nuevo Testamento ahora, el Espíritu de Dios se ha mezclado con nuestro espíritu. Y esto es tremendo. Romanos 8:2-16. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso ahora es llamado y el espíritu de poder y espíritu de vida. Por eso ahora entonces es llamado el espíritu de poder y el espíritu de vida. Porque se ha mezclado con nuestra vida interior y está dentro de nosotros. Ahora esta vida interior determinará nuestras acciones y nuestros hechos. El que el Espíritu de Dios esté viviendo en nosotros, es lógico que va a tener que traer va a determinar nuestras acciones y nuestros hechos. Nuestra vida tiene que cambiar, lo que hagamos, lo que hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos ya como la mente de Cristo. Ya con la mente de Cristo ya son otros pensamientos. Entonces, definitivamente nuestros hechos también tendrán que cambiar. Así es. Entonces queremos ya solo saludar a Henry Moncada. Abrazo, Henry, a donde estés. Te bendecimos, varón. Gracias por sintonizar nuestra célula online que hacemos todos los miércoles, los cuales les invitamos para que puedan participar el próximo miércoles 12 de agosto y que podamos juntamente edificarnos, y vamos a darle gracias a Dios en esta noche, bendecir sus vidas. Padre, gracias porque en Cristo estamos plenos, estamos completos. Gracias porque nos diste una vida interna, nos impartiste vida
y ahora nosotros tenemos una vida intercambiada. Nosotros, Señor, nos despojamos de la vida anterior y tú viniste a poseernos como la vida Zoe. Esa vida Zoe interna como producto de la regeneración. Queremos que esta vida pueda ser manifestada en todos los ámbitos donde nosotros estemos, porque no vamos a manifestar a un hombre, vamos a manifestar a Cristo, al que portamos por dentro. Hoy, Señor, declaramos tu favor y tu gracia sobre los que están participando, los que se agregaron. Saludos a la pastora Pilar, a su familia, al apóstol en San Lorenzo. Gracias por estar en sintonía, por apoyarnos. Padre, gracias te damos esta noche por este cuerpo que sé que tú nos estás entrenando. Danos constancia, danos estabilidad, danos seguridad de que esto está edificando nuestro ser y construyendo el ser espiritual que llevamos por dentro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que queremos agradecer a Alan Aguilar, que siempre está conectado. Saludos, Gustavo, hasta Argentina. Saludos, bendiciones. Vamos a estar siempre en contacto. Lesbia, saludarle. A Hugo Mendoza, Neri Mendoza, hasta La Botija. La profe Titina aquí en el centro. Javier Fonseca hasta La Paz. Darwin Betancur, El Banquito. Ramón Bonilla hasta Tocoa, Colón. Y Margot, que estaba en Comalía, nuestro primo Jorge Betancur en Tegucigalpa, Byron, y también a doña Pilar que nos está saludando, Josué Mendoza en Naples, Ana Izaguirre en San Francisco, Amparito en Costa Rica, te saludamos, sobrina, y la pastora Tania Morán, que se me había escapado, bendecida hasta San Pedro, Gabriela Ortiz, Carol, Francis Flores hasta Atlanta, ¿verdad? Está ahí en conexión en Estados Unidos. Muchas gracias, mis amados. Va a ser el próximo miércoles. Abrazos, bendiciones y buenas noches.